¿Qué tal a todos? Es un placer dar la bienvenida a esta sesión mensual correspondiente para el Comité de Residentes de la Ciudad Mexicana de Medicina de Emergencias, a nombre de todos los que conforman este gran comité, así como a nombre de toda la mesa directiva y del doctor Gustavo López Orozco, presidente de la Ciudad Mexicana de Medicina de Emergencia. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión. Yo soy el doctor Jorge Velázquez Rabiela. Tengo el grato honor de dar inicio a esta plática, comentándoles que esta tiene un tinte de cierta forma especial. Tenemos un ponente muy importante, no tanto por el renombre o la currícula, y de eso se encargará el doctor Héctor Rojina, de darnos la introducción y la bienvenida para nuestro siguiente ponente de esta sesión mensual. Doctor Héctor Rojina, muchas gracias y le cedo el micrófono. Adelante. Doctor Velázquez, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Pues es para mí un honor, un placer ser parte de este comité de residentes y efectivamente esta clase va a estar a cargo de un super residente, el doctor Oscar Ramos, que nos va a hablar sobre algunas particularidades de la pancreatitis para que no te agarren desprevenido en el pase de visita y hagamos que las cosas sucedan. Doctor Oscar, adelante, si nos puede compartir su pantalla y su presentación, si es tan amable. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Velázquez, doctor Rojina, por la presentación. Y pues vamos a empezar a lo que venimos el día de hoy. Déjenme compartirles la pantalla. Y pues como tal, el día de hoy vamos a hablar un poquito de el tema de pancreatitis. Esta presentación, pues más que nada es hecha de residentes para residentes, y como lo vemos aquí en el título, pues un poquito para que no nos vayan a agarrar en curva, no nos vayan a decir algunas cosillas ahí en el departamento de urgencias, ¿vale? El día de hoy, pues les venimos a presentar las 7 claves como tal en la pancreatitis en urgencias, un enfoque que le vamos a dar más que nada para la identificación, el tratamiento y puntos específicos de los residentes, o para los residentes más bien, para poder afrontar el momento en el que a nuestras salas de urgencias nos llegue un paciente con estas características, ¿vale? Entonces, vamos a empezar un poquito con la presentación. Y pues, ¿cuáles son estas 7 claves o cuáles son estos 7 pasos aquí que les estoy presentando para sobrevivir como tal a una pancreatitis? Pues nosotros como residentes tenemos que tener 7 cositas muy, muy bien delimitadas o muy bien identificadas para que no se nos vaya a pasar un diagnóstico y para poder brindarles a nuestros pacientes un adecuado tratamiento, un adecuado manejo cuando lleguen con nosotros a una sala de urgencias, ¿vale? Estos 7 claves o estos 7 puntos a tratar, pues aquí los tenemos enlistados en la parte derecha. El primero, pues es la identificación. Aquí vamos a tratar un poquito sobre qué es la pancreatitis. Para poder identificar un padecimiento, pues necesitamos conocerlo, entonces es uno de los puntos muy importantes. Otras cosas que vamos a estar tratando, viendo un poquito sobre los paradigmas, un poquito sobre las cosas más actualizadas y pues como tal sobre las guías del tratamiento, pues es la nutrición, la fluidoterapia, la analgesia y la antibiótico-terapia, las terapias agregadas que nosotros podemos brindar desde una sala de urgencias, perdón. Y otro punto bien importante que a veces se nos pasa es cuándo mandar o no a un paciente a la unidad de cuidados intensivos, ¿vale? El primer punto en la identificación, pues como ya les había comentado, para un abordaje adecuado de una patología, pues es necesario que nosotros conozcamos la patología, que nosotros sepamos de qué trata y que nosotros seamos así como este señor, como renombrado personaje de los libros, el señor Sherlock Holmes. Tenemos que ser un adecuado, un gran detective para poder nosotros buscar
cada punto en las cuestiones de nuestro paciente, en la presentación clínica, antecedentes, en los signos y síntomas, para que no se nos vaya a pasar un diagnóstico como tal, ¿sale? Hay que recordar que pues los ojos no ven lo que la mente no sabe, entonces necesitamos tener una adecuada comunicación ahí entre nuestra mente y nuestros ojitos para que no se nos vayan a pasar las cosas, ¿vale? Entonces, como primer punto de la identificación o para nosotros partir de la identificación de la pancreatitis, pues es saber qué es la pancreatitis, establecer una definición operacional de lo que es la pancreatitis aguda, ¿vale? Nosotros vamos a definir la pancreatitis como tal, pues una inflamación aguda del páncreas. ¿Esta de qué va a ser o por qué es importante? Porque esta inflamación el páncreas como tal, pues va a venir acompañada de una destrucción o de una lesión dentro de las células acinares, dentro del parénquima como tal, pancreático, que nos puede condicionar a un daño o a una reacción inflamatoria tanto a nivel local como también puede ser tan grave como para desencadenar una reacción inflamatoria sistémica e incluso una falla multiorgánica, ¿vale? ¿Y por qué va a estar caracterizado o cómo nosotros podemos empezar a sospechar desde que llega un paciente a la sala de urgencias que es una pancreatitis aguda? Pues más que nada por estas tres partes que les estamos enlistando aquí, ¿vale? El primero que pues es el dolor abdominal, muy característico de esta patología. Vamos a estar viendo estos puntos un poquito más a detalle más adelante. Aquí los vamos a mencionar nada más. Agregado al dolor, la evidencia bioquímica y la evidencia imagenológica de ese proceso inflamatorio o de ese proceso patológico dentro del páncreas o incluso a los alrededores que nos van a hacer a nosotros pensar en una pancreatitis aguda, ¿eh? Otra cosa que nosotros tenemos que tener bien en cuenta para poder identificar una pancreatitis aguda son los aspectos más importantes de la epidemiología. No vamos a hablar completamente de todas las gráficas y de todas la epidemiología a nivel mundial y cómo se comporta, ¿no? Porque no es el enfoque que le podemos dar ahorita a la presentación. Sin embargo, pues las cosas más importantes es que saber que es un padecimiento bastante común, ¿sale? Es un padecimiento bastante recurrente en las salas de urgencias que muchas veces se da por visto, se da por sentado de que no va a ser tan común. Sin embargo, pues sabemos que es otra. Una cosa es que no sea tan común y otra cosa que no lo estemos diagnosticando adecuadamente, ¿vale? En general, pues las estadísticas nos manejan que hay de 5 hasta 30, hasta 45 casos dentro de cada 100,000 habitantes. Aquí yo podría decir que difiere mucho o que depende mucho de el lugar en donde te encuentres, porque prácticamente, hablando en experiencia propia, en mi sede podemos llegar a tener hasta 2 o 3 pacientes con una pancreatitis por semana. Entonces eso nos habla de que pues por lo menos en mi región, que es ahorita la región de La Laguna, es un padecimiento bastante importante y que pues por esa importancia necesitamos tener una adecuada identificación y poder diagnosticarlo adecuadamente para poder tratarlo, ¿vale? Otra de las cosas más importantes de la epidemiología es tener en cuenta de que la mayoría de los pacientes que van a debutar con una pancreatitis aguda, hasta un 80-85% van a tener un curso leve de la enfermedad. Va a ser una enfermedad generalmente autolimitada de resolución espontánea, que no va a necesitar un tratamiento dentro de la unidad de cuidados intensivos, y más que una hospitalización prolongada, pues va a tener una adecuada evolución dentro de las primeras horas, si es que nosotros le damos un adecuado tratamiento, ¿vale? La mayoría de estos pacientes que son de un curso leve, como ya lo comentaba, pues tienen una resolución espontánea con un adecuado tratamiento, o sea, no tienen un
como tal un número de días establecido de de cuánto dura hospitalizado. Y otra cosa importante es que de estos pacientes que tienen un curso leve, hasta un 3% van a tener de mortalidad. O sea, es una mortalidad muy bajita si nosotros llegamos a tener un curso leve y le damos un adecuado tratamiento, ¿vale? ¿Y qué pasa con el otro 20-15%? Pues estos otros pacientes van a tener un curso moderado, incluso moderado severo, o de alta progresión a la severidad, y en estos pacientes es importante reconocerlos porque la mortalidad va desde un 13 hasta un 30-45%, dependiendo de cómo esté debutando el cuadro, ¿vale? Y cosas aquí en México, pues esta estadística está un poquito vieja, no tenemos estadísticas actuales, en México son del 2022, y pues aquí como tal nos marca que la pancreatitis es más común en mujeres que en hombres. Aquí yo también diferiría un poquito en cuestiones de mi sede, que tengo más, o llegamos a tener más pacientes, hombres con un curso de pancreatitis que mujeres, pero como todo, pues esto es cuestión de regiones, ¿vale? La edad promedio generalmente es de 30 a 35, 45 años, en esto estoy completamente de acuerdo, la mayoría, son de estas edades, los pacientitos que llegan con pancreatitis, y es muy común que esté relacionada a pacientitos con un índice de masa corporal arriba del 25, 25 puntos, ¿vale? En pacientes con cierto grado de obesidad, independientemente de cuál sea el curso clínico de su obesidad, tienen más riesgo de presentar un cuadro de pancreatitis agudo, ¿vale? Dentro de la misma identificación, pues tenemos que ver un poquito la etiología. Son muchas las etiologías que nos pueden desencadenar a una pancreatitis, pero aquí lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, o el enfoque como residentes que tenemos que tener en cuenta, son tres principales etiologías. La más común, la más que se presenta en las salas de urgencias y lastimosamente la que más sufre nuestra población mexicana, es la etiología biliar. ¿Por qué? Por una obstrucción o por un problema directamente en el árbol bronquial, una colecistitis, ya sea crónica, ya sea aguda, que nos va a condicionar a los cambios en la fisiopatología que ahorita vamos a ver. Y desafortunadamente, pues son los cambios más comunes que vamos a tener, o la etiología más común que vamos a identificar que desencadena un cuadro de pancreatitis en nuestros pacientes, ¿vale? Hasta un 60-70% de todos los pacientes que llegan son de una etiología biliar. Seguido a esto, la etiología por alcohol. Aquí, pues sabemos que la población mexicana, nos gusta el alcohol, nos gusta la fiesta, nos gusta, la buena vida y la poca vergüenza. Entonces, la etiología por el alcohol, pues sí tiene una adecuada o una muy grande, perdón, permanencia y prevalencia en nuestra sociedad mexicana, ¿vale? Aquí hablamos que es hasta un 40% de los pacientes que pudieran llegar a nuestras salas de urgencias con una pancreatitis de origen alcohólico. Aquí, ¿cuál es el factor de riesgo, o cuál sería uno de los puntos que nosotros tendríamos que identificar como residentes al momento de hacer el diagnóstico de una pancreatitis, o para buscar la etiología de una pancreatitis? Es que el consumo de alcohol va a aumentar bastante el riesgo de sufrir una pancreatitis aguda. ¿Por qué? Pues hay muchas teorías de por qué se desencadena una pancreatitis por el alcohol, y la más estudiada, o que la que tiene un poquito más de sustento actualmente, es que el consumo crónico de alcohol va a estar teniendo cambios, o va a propiciar más bien cambios en la producción y en la viscosidad de las enzimas pancreáticas, perdón, y esto pues nos va a condicionar incipientemente a que el paciente vaya desarrollando un daño pancreático crónico constante de a poquito en poquito, que a final de cuentas las agudizaciones son las que van a desencadenar como tal los síntomas. Una de las preguntas, o algo de lo que yo les pudiera ayudar para que no los atoren en su pase de visita, es a cuánto
a cuánto de alcohol se relaciona una pancreatitis o qué consumo, cuánto consumo de alcohol desencadena una pancreatitis aguda. Pues se habla de que hasta un consumo de 40 gramos diarios de alcohol por parte de las mujeres y hasta 80-100 gramos de alcohol al día van a desencadenar un cuadro de pancreatitis aguda y van a tener una respuesta a una de esas preguntas que te dejan unos días reflexionando ahí en tu sede, ¿vale? Como para tener un poquito ahí la comparación, un bote de cerveza de los normales de 355 contiene entre 10 13 gramos de alcohol. Entonces estamos hablando que un consumo de una mujer, por ejemplo, de 3 cervezas diario y un hombre hasta 6 cervezas diario nos va a aumentar el riesgo de tener una pancreatitis, ¿vale? Y las otras etiologías que tenemos que manejar o que tenemos que saber que existen son las metabólicas. ¿Cuáles son estas? Principalmente la pancreatitis secundaria a hipertrigliceridemia, ¿vale? ¿Por qué? Porque de las causas metabólicas, como tal, pues llegamos a tener la activación intrínseca de la producción de enzimas, reacciones a medicamentos, reacciones ¿cómo se llama? Secundarios a otras patologías, a diabetes descontrolada, cetoacidosis, todo eso, pero la prevalencia es muy, muy baja. Entonces, de entre las bajas, la más común es la de hipertrigliceridemia. Aquí algo también, un punto para el pase de visita es que con triglicéridos arriba de 1000 de mi paciente, voy a tener que pensar o puedo llegar a pensar en que ese sea el desencadenante de una pancreatitis aguda. Valores menores a los 1000, pues prácticamente tienen muy poco riesgo de poder desencadenar una pancreatitis, entonces hay que buscarlo siempre cuando estos estén arriba de 1000. ¿Vale? Otras causas, las postraumáticas, infecciosas, autoinmunes, y de verdad está escrito en algunas de las guías que cuando no se encuentra alguna etiología biliar bien comprobada, el paciente no tiene factores de riesgo, las causas metabólicas no están completamente bien documentadas, se puede catalogar como una pancreatitis idiopática, ¿vale? Aquí para la fisiopatología vamos a tratar de verlo un poquito rápido porque la fisiopatología de la pancreatitis es muy grande, son muchas cosas las que están involucradas, son muchas cosas, muchos procesos bioquímicos, muchas enzimas, muchas reacciones secundarias a esas enzimas, a esos procesos metabólicos. Entonces vamos a tratar de verlo lo más rápido y lo más concreto posible, por así decirlo. Tenemos en cuenta, o hay que tener en cuenta, 4 mecanismos desencadenantes, ¿vale? Que van a ser los que tenemos aquí en la parte exterior de este diagrama, que van a ser el aumento de la presión intraductal, el reflujo duodenal, la activación primaria como tal y el reflujo biliar. Perdón, aquí se me fue una repetida. Es el reflejo biliar y el reflejo duodenal, ¿vale? Si se fijan aquí, pues están más que nada relacionados a las etiologías que ya vimos. El aumento de la presión intraductal y el reflujo biliar, pues están principalmente relacionados a las etiologías biliares. El reflujo duodenal, a las causas como tal de la activación directa del páncreas o del daño pancreático, o incluso a la pancreatitis alcohólica por ese aumento en la viscosidad y que se va tapando de a poquito en poquito, aumenta el reflujo duodenal. Y la activación primaria de los simógenos, que es el que tenemos aquí en medio, que a final de cuentas van a ser la piedra angular de toda nuestra fisiopatología. ¿Y cuál es todo este árbol o cuál es todo este proceso, todo este abanico de cuestiones metabólicas y de cuestiones de reacciones dentro del cuerpo para que se produzca una pancreatitis? Pues prácticamente son todas estas, ¿vale? Vamos a verlo de una manera un poquito más rápido o más
conceptual posible para tratar de entenderlo, que vamos a partir todo desde la activación de los zimógenos, ¿sale? Principalmente cuál es la tripsina y el tripsinógeno, más la tripsina que el tripsinógeno en este caso. Y de ahí, de la activación de la tripsina, nosotros vamos a tener activaciones de varios pues de varios mecanismos, de varias moléculas que van a estar desencadenando los diferentes procesos metabólicos o los procesos fisiopatológicos para desencadenar todo el cuadro clínico y todas las manifestaciones de una pancreatitis, ¿vale? Entonces, como principal o como el más responsable, diría yo, desde mi punto de vista, tenemos la activación de la fosfolipasa A2. Aquí ya tenemos una palabra bien clave para la pancreatitis, lipasa, que lo vamos a ver ahorita, ¿sale? La fosfolipasa A2 es un tipo de zimógeno que lo que vamos a tener va a ser que va a activar los factores proinflamatorios, activar un estado proinflamatorio, una respuesta inmunológica directamente dentro del parénquima pancreático y de ahí hacia muchos lados, ¿sale? Vamos a tener dos principales efectos o que los dos más importantes de la activación de la fosfolipasa 2, que va a ser los efectos en el pulmón y los efectos como tal sistémicos. Dentro de los efectos pulmonares vamos a tener que va a disminuir la producción y la actividad de del surfactante pulmonar. Entonces aquí que nosotros nos habla de que al disminuir la actividad del surfactante pulmonar, nosotros vamos a tener un aumento en la permeabilidad de nuestras vías respiratorias o en nuestra redecilla de las vías respiratorias, y vamos a tener un secuestro de líquido, una fuga de líquido, ¿vale? Esto nos va a condicionar a ¿qué? A una dificultad respiratoria porque ya se produjo un derrame. Y si recordamos algunos de los puntos que vamos a ver más adelante para la clasificación y para la estadificación, es la presencia o la ausencia de derrame pleural. Principalmente es ¿por qué? Por esto, por la fosfolipasa, ¿vale? A nivel sistémico, esta va a aumentar la síntesis de ácido araquidónico y va a activar un sistema que se llama sistema de calicreína, que esto lo que van a ser dos efectos principales, que es la inflamación y la vasodilatación, ¿vale? Dentro de los efectos para la inflamación, o secundarios más bien de la inflamación, vamos a tener que hay una estimulación del plexo celíaco y del retroperitoneo, ¿sale? Toda esa inflamación que está peripancreática vamos a tenerla reflejada en el plexo celíaco y en el retroperitoneo. ¿Y eso a qué se nos va a transformar o en qué nos va a presentar pues el paciente? Pues nos va a presentar el dolor característico de la pancreatitis aguda, ¿vale? Que vamos a hablar ahorita de cuál es. También esta irritación va a condicionar a que aparezca la náusea, que aparezca el vómito, incluso a que haya ciertas manifestaciones como la posición atiálgica y todo eso, ¿vale? Que va relacionado al dolor. Y dentro de los efectos de la vasodilatación, pues vamos a tener que aumenta la permeabilidad vascular. Esto nos va a aumentar el secuestro de líquido a nivel sistémico y esto a su vez pues nos va a disminuir la volemia, ¿sale? O el volumen efectivo. ¿Y qué es lo que nosotros sabemos de cuando aumenta la permeabilidad, aumenta el secuestro y disminuye la volemia? Pues vamos a tener los signos clínicos característicos de la hipoperfusión, la hipotensión y también los signos de choque, ¿vale? Esto ahorita lo vamos a ver bien, bien relacionado con la parte que sigue, que es la activación de la elastasa. Esta enzima lo que va a tener es un efecto directamente celular, va a degradar las paredes celulares y al degradar las paredes celulares por medio de digestión va a causar hemorragias, va a causar microhemorragias en el parénquima, pancreático, ¿sale? Y al tener nosotros células destruidas, hemorragia ahí en el parénquima pancreático, nosotros lo que vamos a tener es una hipoperfusión como tal del páncreas, ¿sale? ¿Y esto a qué nos va a condicionar? Pues prácticamente en esa parte en el páncreas
ahí pues nos va a condicionar a que se formen reactantes de oxígeno, a que se formen una respuesta inflamatoria más fuerte, una respuesta inflamatoria más severa, por así decirlo, y cuando estos factores de inflamación, esta hipoperfusión, este daño celular, tiene ya una repercusión clínica, pues nos va a condicionar directamente a propiciar una acidosis metabólica, y la acidosis metabólica como tal, junto con la misma hipoperfusión y el estado de hipovolemia, pues va a tener daño a nivel renal. A nivel renal, ¿cómo se traduce? Con una disminución de la tasa de filtrado glomerular, que nos va a condicionar a una oliguria, a una elevación de los asuados, y esto, pues la oliguria más que nada, pues nos va a condicionar a más hipovolemia, y que nos va a perpetuar la hipovolemia que de per se ya teníamos por el aumento de la permeabilidad vascular y por el secuestro de líquido que ya teníamos previo, ¿vale? Otra de los simógenos importantes es la desoxirribonucleasa, que esta lo que va a hacer es que va a activar el sistema del complemento y los factores de la coagulación, y esta activación como tal del complemento y de los factores de la coagulación van a tener efectos directamente en el estado coagulante, en el estado de la circulación, propiciando a las hemorragias, y directamente a perpetuar la necrosis que hay dentro de el páncreas. Esta necrosis, como ya lo hablamos, está directamente relacionada a la hipoperfusión, y como tal, la necrosis pancreática, una de las cosas que nos va a condicionar es que vaya a disminuir la producción de insulina. ¿Sí? Por el daño directo, más que nada, vamos a disminuir, o se va a disminuir más bien, la de producción de insulina. Esto, como ya lo sabemos de otras patologías, va a aumentar algo que se llama cetogénesis, y esta cetogénesis como tal, pues nos va a perpetuar la acidosis metabólica que ya teníamos previa. Entonces, si se fijan, es una maraña como tal de muchas reacciones metabólicas, muchas reacciones a ciertas enzimas que se van a estar entrelazando unas con otras para, a final de cuentas, traernos ese estado de hipoperfusión, esa necrosis y ese daño como tal a el parénquima pancreático. Otra de las cosas que vamos a tener es, a partir de los simógenos, la producción aumentada de las enzimas pancreáticas. Ya lo hablábamos ahorita, la lipasa y la amilasa, ¿sale? ¿Estas qué es lo que van a pasar o qué es lo que van a condicionar? Aumento en la necrosis. Si aumenta la necrosis, van a aumentar también un poquito más la lipasa, la síntesis de ácidos grasos, ¿sí? ¿Y cuál es la cuestión aquí? Otra de las preguntas trabadoras en el pase de visita. ¿Qué le pasa al calcio en la pancreatitis aguda? Pues aquí tenemos que la interacción entre los ácidos grasos y el calcio y el magnesio va a producir jabones. Entonces, por ese proceso de saponificación de las grasas, por la interacción del calcio y el magnesio, vamos a tener disminución de los niveles séricos de estos electrolitos, y pues vamos a tener las manifestaciones clínicas como tal de estos, principalmente por las manifestaciones neurológicas de la hipocalcemia, como lo son los clonos, el Chevostec, Trozó, todo eso, ¿vale? Y yo estoy seguro de que con toda esta maraña, de que con todo este proceso fisiopatológico, con todo árbol de muchas reacciones, ya se quedaron así como este pobre gatito, ¿sí? Pero les aseguro de que con unas cuantas repasos, con unos cuantos leídas que nosotros podamos darle de manera regular a la fisiopatología de la pancreatitis, no se te hace tan difícil, ¿vale? Hago énfasis en el TAM porque sí está difícil, ¿vale? Pero, por ejemplo, para mis compañeros R1, mis compañeros R2, incluso R3, es bueno, o es muy, pues sí, muy bueno tener esto a la mano, porque de aquí viene la mayor parte de las preguntas con las que nos van a dejar ahí reflexionando en nuestra sede, por no decir la palabra con G, que ya está prohibida en todos lados. Entonces,
Aunado a esto, al último les voy a pasar ahí un QR en el que vienen las bibliografías y viene un cuadrito muy padre de un video de unos médicos, creo que son españoles, que está muy bien explicado y que ayuda mucho para la comprensión de la fisiopatología, ¿vale? El diagnóstico como tal, nosotros tenemos 3 pilares del diagnóstico, que si nosotros cumplimos con 2 de ellos, podemos decir a los 4 vientos que nosotros estamos ante un paciente con una pancreatitis aguda, ¿vale? El diagnóstico va a requerir estrictamente 2 de estos, que son el dolor típico, la elevación de los marcadores de daño pancreático y la evidencia imagenológica, ¿sale? Hablábamos un poquito del dolor. ¿Cómo es este dolor? Yo sí pudiera decirlo en algunas bibliografías dice que no es un dolor típico y que no todos los pacientes van a presentar este dolor. Sin embargo, en experiencia personal, en estos 3 años de residencia, yo les pudiera decir que la mayoría de los pacientes sí tienen un dolor muy típico, muy característico cuando tú piensas, es una pancreatitis, ¿vale? Los pacientes que tienen es un dolor súbito, intenso, en epigastrio, ¿sale? Ese dolor de epigastrio generalmente que lo refieren en una escala de EVA de 7 hasta arriba es transfictivo, o sea, ellos sienten que se les va el dolor hacia la espalda o van a sentir que el dolor se irradia en hemicinturón, ¿sale? ¿Ustedes cómo pudieran ayudarlo, cómo pudieran decirle a nuestros pacientes para que ustedes entiendan el dolor y ellos entiendan lo que les quieren decir? Es, oiga, ¿el dolor dónde es? ¿Aquí en la boca del estómago? No, pues que sí, oiga, siente como si el dolor se le clavara hasta la espalda, si le pasara así por dentro, si le estuvieran, como si le pasaran la mano así por el medio del cuerpo y le apretaran todo así. No, pues que sí, pues es un dolor transfictivo, ¿sale? Incluso hay pacientes que llegan a referir que el dolor, los sofoca, que sienten que no pueden respirar adecuadamente o no pueden dar una inspiración forzada porque duele más, ¿vale? Y la irradiación en hemicinturón hacia la derecha, o hacia la izquierda, pues prácticamente ustedes le van a decir, oiga, el dolor le corre aquí así por la costilla, algo. No, pues que sí, pues ahí está el punto del dolor típico de la pancreatitis, ¿vale? Este dolor típico generalmente es acompañado, como ya les dije, con dificultad para la inspiración forzada, náuseas, vómito, mareo, incluso algo ahí del cortejo de los síntomas biliares o de unos síntomas de una colecistitis aguda, ¿vale? Hablando ya de los marcadores de daño pancreático, nosotros tenemos los 2 que ya mencionamos previamente, la lipasa y la amilasa, siendo la lipasa la que es un poquito más específica que la lipasa, porque se eleva mucho más rápido y se lava también más rápido, ¿sale? Nos habla la literatura de que si tenemos una elevación mayor a 3 veces el límite superior, podemos tener el diagnóstico de una pancreatitis aguda. Hay otros marcadores que se pueden llegar a utilizar, que los marcan las guías, los mencionan, pero lamentablemente no están disponibles en México, como lo es la cuantificación de tripsina, de tripsinógeno. Incluso hablan de técnicas para la cuantificación de simógenos y todas esas cosas. Sin embargo, pues en México pues, no los tenemos, o al menos yo no los he visto. Y por último, la evidencia de los estudios de imagen. Aquí hay otro paradigma en los que muchos, no me dejarán mentir, en sus sedes están muy, muy, muy casados con la cuestión de la tomografía y del ultrasonido, ¿sale? O sea, o son 100% puristas team tomografía o team ultrasonido. La verdad es que en las guías como tal de la pancreatitis, tanto como la ACO, como la Sociedad Japonesa, como las guías agregadas, nos marcan que el mejor estudio para el diagnóstico de una pancreatitis pues es la tomografía abdominal contrastada. Sin embargo, nos manejan que si tú no tienes una tomografía o un resonador, con que tú tengas hallazgos por ultrasonido correspondientes a una pancreatitis aguda, se puede tomar en cuenta como un criterio diagnóstico. No necesariamente necesitas la tomografía, ¿vale?
y no cualquier tomografía, como ya les había comentado, pues es una tomografía simple y contrastada de abdomen para nosotros poder estadificar o para nosotros poder delimitar adecuadamente el daño pancreático, ¿sale? Por ultrasonido, pues la verdad es que tiene una buena especificidad, una buena sensibilidad. Las deficiencias es que, pues como sabemos, es operador dependiente y tiene bastantes limitantes de que si el estómago está lleno, si hay gas en intestinos, si el paciente tiene mucho panículo adiposo, todas esas cosas. Sin embargo, si tienes hallazgos por ultrasonido característicos, aumento de tamaño, ecogenicidad disminuida, que te lo refieran como edematoso, aumentado de tamaño, todas esas cosas, pues lo puedes tomar como diagnóstico, ¿sale? La tomografía contrastada, hay mucho, ¿cómo podré decirlo? Hay mucha controversia entre el tiempo para la realización de la tomografía. Hay muchos médicos que la tomografía la toman luego llegando el paciente y muchas veces afortunadamente los pacientes llegan en las primeras horas del dolor. Entonces, una de las recomendaciones que nos dan algunas de las guías es que la tomografía puede llegarse a tomar dentro de las 24 a 72 horas de iniciado el cuadro clínico. ¿Esto para qué? Para que nosotros podamos llegar a tener una estimación adecuada del grado del daño que tiene el páncreas, ¿vale? Nos hablaban incluso antes, o en algunas bibliografías, que la toma de la tomografía era después de las 24 horas, o sea, 24 a 48 horas después de el inicio de los síntomas y de la llegada al hospital, ¿vale? Pero, pues la verdad es que lo que más tiene evidencia es que una vez que llega tu paciente y que le realizaste una tomografía diagnóstica, a las 48 horas de esa tomografía, incluso hasta 1 o 2 meses después, se necesitan hacer o se necesita repetir el estudio para el de las 48 horas, para estadificar el grado de progresión de la severidad o de la progresión del daño. Y en caso de la tomografía de seguimiento, ya en las 4 semanas, 4 meses, vamos a tener o vamos a identificar qué tanto daño le quedó al páncreas, ¿vale? En cuanto a la resonancia magnética, pues la verdad es que lo manejan como un estudio que puede tomarse en cuenta como diagnóstico. Sin embargo, tiene muchas limitantes, más que contraindicaciones o más que cosas en contra, son las limitantes de que no en cualquier centro hospitalario se cuenta con el resonador, con el equipo y con el personal capacitado. Lleva mucho más tiempo hacerla, aumenta los costos y muchas veces, o a lo que he visto, a lo que se ven en diferentes sedes, no se toman también las resonancias contrastadas o no se les hacen las ventanas correspondientes. Entonces, como tal, son las limitantes que nosotros tenemos al presentar o al testar ante una resonancia magnética, pero las guías nos marcan que si lo tienes, en el remoto caso de que no tengas un ultrasonido, que no tengas una tomografía, que es muy raro, pues puedes utilizar la resonancia magnética, ¿vale? Y con todo esto, ¿qué voy a hacer? ¿Todo esto para qué me sirve? ¿Por qué necesito, en cuanto a mi paciente llegar, ver la clasificación, ver las características clínicas, el comportamiento de la patología, cómo llegó mi paciente, el estudio de imagen, ver los laboratorios? ¿Por qué necesito esto o para qué me va a servir? Pues prácticamente para clasificar y estadificar la patología, ¿vale? Como nosotros sabemos, la patología, la pancreatitis aguda, es una enfermedad que, si bien la mayor parte es benigna, como ya lo hemos dicho, o no benigna, sino de un curso leve, cuando nosotros tenemos o estamos frente a una pancreatitis moderadamente severa, hay que cuidar mucho el riesgo de la progresión y hay que identificar cuando esa pancreatitis es moderadamente severa o severa.
¿Para qué? Para disminuir las complicaciones y para disminuir el riesgo de mortalidad. Entonces, para todo eso me sirve lo que ya hice previamente para estadificar y clasificar mi pancreatitis. Hay muchas escalas, muchos scores para la estadificación y la clasificación. Y la verdad es que dependiendo de las guías te van a marcar tal o cual, pero en las que más hay congruencia o en las que más hay que comparten las diferentes guías, pues son estas que les estoy marcando aquí en la presentación, ¿vale? Aquí muchos médicos, mucha gente probablemente me vaya a tirar mucho hate y vaya a pecar de sacrilegio, porque no están los criterios de Ranson. Prácticamente desde que se desarrolló la clasificación de IMRI Glasgow, los criterios de Ranson quedaron prácticamente en desuso porque pues la modificación tuvo mejores resultados. Entonces, como tal, los criterios de Ranson, las guías los manejan como que no es una herramienta completamente eficaz o una herramienta completamente buena para estadificar una pancreatitis aguda. Te puede dar una idea, y si lo tienes a la mano y lo sabes y te lo piden, pues bueno, hay que hacerlo, ¿vale? Pero hay que saber que no es lo más recomendable. De entre las más recomendables tenemos la clasificación de Atlanta, que va muy en relación al score de Marshall, ¿vale? ¿Estas de qué nos van a hablar? Van a clasificar como tal la pancreatitis en moderadamente severa, moderadamente severa y severa. Dependiendo de qué, vamos a clasificarlo, dependiendo de hallazgos de laboratorio, hallazgos clínicos, y pues los datos de falla orgánica, los datos de alteraciones como tal en toda la economía de mi paciente. Y pues hablando de la clasificación como tal de Atlanta, pues va relacionada mucho al score de Marshall. Aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener o qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta del score de Marshall? Pues son los datos de falla orgánica múltiple. Si mi paciente tiene una falla, o mi punto de corte, si mi paciente tiene una falla menor a 48 horas o mayor a 48 horas, ¿sale? Y esta falla orgánica, ¿cómo la vamos a identificar o por qué la vamos a manejar como tal? Pues en el score de Marshall nosotros vamos a tomar en cuenta tres parámetros como tal de la falla, que viene siendo en el sistema respiratorio, en lo renal y en lo hemodinámico. En lo respiratorio, pues vamos a tomar en cuenta lo que es la PAFI, en lo renal las cifras de creatinina, y en lo metabólico pues prácticamente la tensión arterial y los datos de hipoperfusión, ¿sale? En el punto de corte para el score de Marshall pues son 2 puntos en cualquiera de estos rubros, y eso nos habla de que hay un estadio de falla orgánica. Perdón. Otro de los scores que nos pueden ayudar bastante para la estadificación y para la clasificación, pues es el score de BISAP, que si bien hay literaturas que sí lo marcan y otras que no tanto, pues nos puede ayudar a nosotros más que nada para darnos una idea de la predicción de la mortalidad de mi paciente, ¿vale? En el score de BISAP nosotros vamos a tomar en cuenta criterios como lo son el BUN, el estado mental, si mi paciente tiene o no datos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, si hay presencia de derrame pleural y la edad de mi paciente. Aquí nuestro punto de corte pues va a ser que si en mi score de BISAP yo tengo 2 puntos o menos, pues es una pancreatitis leve, mayor a 3 es una pancreatitis que se puede considerar severa, y en mi score de BISAP, si tiene más de 5, igual o mayor a 5, perdón, nos habla de que mi paciente puede llegar a tener una mortalidad incluso mayor hasta el 25%, perdón, si mi paciente tiene estos 5 puntos. Entonces, pues nos da una idea más o menos de
qué, qué le espera a mi paciente y qué acciones tengo que tomar yo en este momento, ¿vale? La clasificación de Baltázar, pues esta prácticamente pues, es una estratificación completamente imagenológica, ¿sale? En la que nosotros vamos a tomar en cuenta los hallazgos tomográficos. Aquí lo vamos a clasificar, perdón, en estadios desde la A hasta la E, dependiendo del daño, del daño pancreático que haya, donde la A es que no hay un daño y la E es el daño mayor, en donde tenemos formación de 2 o más colecciones pancreáticas que están mal delimitadas. A esto pues lo vamos a ver, lo podemos utilizar tablas, podemos utilizar imágenes para que nos ayuden porque dependiendo de la puntuación nosotros vamos a ver el grado de necrosis y con el grado de necrosis nosotros podemos estratificar la severidad también de la pancreatitis, ¿sale? Vamos a darle diferentes puntajes del 0 al 4 dependiendo de cuál sea el estadio, o sea, cuál sea la clasificación. A es igual a 0 puntos, la E es igual a 4 puntos y se van a ir sumando dependiendo de la estratificación. Por ejemplo, un estadio A pues va a tener 0 puntos, una clasificación B vamos a tener un puntito, una clasificación C pues la C corresponde a 2, entonces tenemos los 2 de la C, el punto de la B y el 0 de la A, entonces tenemos 3 puntos y así lo vamos a ir haciendo. ¿Sale? ¿Y para qué nos sirve? Dependiendo del puntaje vamos a estratificar el grado de necrosis y con esto la severidad. Puntajes menores a 3, hablamos de que hay un menor a un 30% de el daño o de la necrosis pancreática. De 4 a 6 puntos, vamos a hablar de que hay un 30 a un 50% y mayor o igual a 6, más del 60% de necrosis que nos va a condicionar a un curso severo de la enfermedad, ¿vale? Y otra cosa que nosotros hablamos, o lo que les platicaba al principio, de la escala de Imbri-Glasgow, la puntuación de Imbri-Glasgow o Ranson-Glasgow, como en algunas bibliografías también se conoce, es que en esta nosotros vamos a estratificar el riesgo de progresión a la severidad, ¿vale? Esta nos puede servir prácticamente para eso, para que a un paciente que ya tenemos en sala de urgencias, que ya tiene ahí un tiempecito, porque esta se mide a las 48 horas, nos puede ayudar a estratificar o a prever la progresión de la severidad y ajustar mis terapias y ver qué le está faltando a mi paciente antes de que yo tenga que enviarlo a una unidad de cuidados intensivos, ¿vale? Les digo, a final de cuentas, no hay una clasificación que las guías o que alguien diga, sabes que esta es la mejor, tienes que utilizarla en todas, esto es lo que esta es la epítome de la clasificación de la pancreatitis, no, pero podemos utilizarlas para que nos ayuden a nosotros con el manejo que le vamos a dar a nuestros pacientes, ¿vale? Pasamos al segundo punto. Fue muy mareador el primero, pero son cosas que como residente pues tenemos que tener en cuenta porque es lo que nos va a salvar un poquito de los regaños en esa escena tan sublime, tan entretenida y tan tan cantinfleable como lo puede ser una entrega de guardia o un pase de visita, ¿vale? Y pasamos al segundo, sin más, ¿cuál es la nutrición? ¿Sí? Aquí vemos a otro paradigma, a otra, a otros de los manejos previos, a otros de los usos y costumbres frente a la pancreatitis, tanto de médicos urgenciólogos como médicos no urgenciólogos, cirujanos, y todo. No lo sé, la mayoría de nosotros, crecimos o nuestra educación médica fue pancreatitis igual a ayuno. Y eso pues con todo el avance tecnológico, todos los avances en la investigación, se vio que no nada más en la pancreatitis, ahorita ya sabemos para todas las enfermedades que un paciente desnutrido es un paciente que se va a complicar, es un paciente grave, es un paciente que tiene mucho riesgo de tener complicaciones y de tener un curso más grave, un curso más tórpido de su enfermedad. Entonces necesitamos nosotros tener un enfoque dirigido hacia la nutrición de mis pacientes, un enfoque
más hacia un tratamiento integral de todos mis pacientes, no nada más la cuestión de que si tiene pancreatitis lo voy a dejar en ayuno por 48 o 72 horas. Me llegó a tocar en el internado, en la escuela, que el paciente llegaba con una pancreatitis, aunque fuera leve, se ganaba sus 72 horas sin nada bioral y solamente soluciones y hasta 6, 7 litros por día. Ya estamos dentro del rompimiento de ese paradigma, de que la pancreatitis no es sinónimo de ayuno prolongado, ¿sale? Las guías y los artículos, las revisiones, hay metaanálisis, hay ensayos como tal ya establecidos en los que los resultados fueron de que la nutrición enteral no está contraindicada e incluso les va mejor a los pacientes cuando estimulamos una nutrición enteral, ¿sale? Hay que darles de comer a los pacientes, hay que darles su dieta, hay que mantenerlos nutridos, y a los pacientes que tienen un riesgo de malnutrición, ya sea dentro de una sala de urgencias o dentro de una unidad incluso de cuidados intensivos, hay que darles de comer, ¿vale? No los dejen sin comer, no los dejen así con el estómago lleno. De por sí traen el dolor de la pancreatitis y les va a doler más la tripa cuando se les tuerza por hambre. Entonces, lo mejor es la nutrición, ¿vale? ¿Y cómo vamos a empezar esta nutrición? ¿O cuáles son las cosas importantes a saber de la nutrición? Es que, uno, la nutrición yo la puedo empezar desde que mi paciente tiene una peristalsis adecuada, ¿vale? Si mi paciente tolera el dolor es leve, puede tolerar una vía oral y tiene una adecuada peristalsis, no hay ninguna contraindicación de que yo le pueda iniciar una dieta vía oral, ¿vale? Hay algunas guías, la japonesa, por ejemplo, hace mucho énfasis en que se inicie en ausencia de dolor, pero distintos metaanálisis, como les comento, toman la consideración de que si tu paciente, aunque tenga dolor, si el dolor es leve, es controlable, tiene una adecuada respuesta al tratamiento analgésico, no hay contraindicación para poderle iniciar la dieta, ¿sale? ¿Esto por qué? ¿O por qué se hizo el estudio de la dieta? ¿O cuáles son los beneficios que nosotros tenemos al iniciar adecuadamente una dieta a mi paciente? Pues prácticamente vamos a disminuir el riesgo de falla gastrointestinal por dos cosas. Por la translocación bacteriana, que nos va a condicionar a una infección, y a la necrosis, ¿sale? Entonces, si nosotros iniciamos una nutrición adecuada en mi paciente con pancreatitis leve, moderada, moderadamente severa, incluso también en las severas, ahorita vamos a ver cuáles son las pautas, puedo disminuir estos riesgos con mis pacientes, ¿vale? Ya lo comenté, el inicio oportuno de la dieta mejora el curso de la enfermedad, hay disminución de los costos, hay disminución en los tiempos de estancia, hay mejoría en el confort del paciente, mejora en el curso psicológico de la enfermedad. Los pacientes y los familiares, ya saben que muchos de nuestros pacientes familiares en la sala de urgencias, aunque el paciente esté intubado, aunque el paciente esté con aminas, aunque le estén dando RCP, la principal o una de las principales es: oiga, ¿y cuándo va a comer? Oiga, ¿por qué mi paciente no come? Oiga, ¿no se estará poniendo mal porque no ha comido? Esos son el tipo de cosas que también le dan confort a el paciente y a los familiares, y que también nos puede ayudar bastante a la progresión de mi paciente como tal, con una pancreatitis, ¿sale? Las recomendaciones, o las más generales, es iniciar una dieta blanda, baja en grasa, no limitar la ingesta de sólidos, ¿sale? Podemos iniciar una dieta blanda, con una nutrición normal, con un aporte normal nutricio de 25-30 kilocalorías por kilo, siempre y cuando tengamos la limitante de las grasas, ¿sale? Si mi paciente lo tolera, puedes iniciar con una dieta blanda o con una dieta normal. Si el paciente tiene alguna contraindicación o tiene algunos datos de intolerancia, el paciente está un poquito nauseoso, no quiere empezar la dieta porque tiene miedo, por el dolor y todo eso, puedes iniciar una dieta con líquidos, una dieta líquida progresiva, que era lo que se empezó a utilizar
cuando ya empezaron a salir todo este auge de la nutrición. ¿Vale? Se empezaba con una dieta líquida progresiva, y dependiendo de cómo el paciente vaya tolerando, vaya mejorando el dolor, vaya mejorando el curso clínico, se iba progresando la dieta. Ahorita, si bien es sabido que se puede iniciar una dieta blanda o incluso una dieta normal, siempre y cuando tenga un aporte bajo de grasas, ¿sale? Esto principalmente en una pancreatitis aguda leve, moderada y moderadamente severa, ¿sale? Cuando nosotros estamos frente a un paciente que tiene una pancreatitis aguda severa, ¿sí? Podemos iniciar la vía enteral, sí, siempre y cuando no haya indicaciones, contraindicaciones, perdón, para no iniciar la dieta, vasopresores muy altos, doble vasopresor, alguna incapacidad gastrointestinal, todas esas cosas. Mientras no tengamos ninguna contraindicación, nosotros podemos iniciar una vía enteral. ¿Y cómo vamos a iniciar o cómo podemos iniciar una vía enteral? Nos recomiendan 2 vías, la sonda nasogástrica y la nasoyeyunal. ¿Sí? De entre estas, la mejor o la que ellos recomiendan como mejor es la sonda nasoyeyunal. ¿Sí? Sin embargo, pues esta sabemos que tiene sus limitantes. Es una técnica diferente, necesitamos estudios de imagen para ir viendo dónde está dónde está la sonda, que quede bien colocada, que no que no haga nudos, que no haga vueltas, todas esas cosas. Entonces, se recomienda por las guías que en caso de no tener la disponibilidad de colocar una sonda nasoyeyunal, una sonda nasogástrica es más que suficiente para poder dar una nutrición a mi paciente. ¿Sí? ¿Y qué es lo que puedo utilizar para mi paciente con una pancreatitis severa por una nutrición enteral por sonda? Podemos incluso utilizar la dieta polimérica comercial, la que tenemos en los hospitales. ¿Sale? Depende de la marca que ustedes tengan en cada uno de sus centros hospitalarios, pero las guías nos marcan que se puede llegar a utilizar la dieta polimérica que tenemos, la convencional que hay en los hospitales. ¿Sale? Hay otras bibliografías o en algunos metaanálisis hablan sobre el aporte de la nutrición especializada. En este caso, con los inmunonutrientes, como lo viene siendo la glutamina, el omega 3 y la arginina, que son los 3 principales que están estudiados. En el caso de los primeros 2, el omega 3 y la glutamina, se pueden dar los aportes complementarios de estos inmunonutrientes. Y en el caso, por ejemplo, de la arginina, que fue otro de los que se estudiaron, es la única que hasta el momento está no recomendada, porque, pues, como sabemos, pues es un precursor del óxido nítrico y pues nos va a condicionar a que haya un estado más proinflamatorio. Entonces, de ahí en más, la nutrición con una dieta polimérica comercial o incluso con una dieta adicionada con inmunonutrientes puede ser completamente funcional para mi paciente con pancreatitis. ¿Sale? Otro de los paradigmas aquí que manejan las guías es que la elevación de la amilasa y de la lipasa no son contraindicaciones para el inicio de la dieta. ¿Sale? Eso a mí me llegó a tocar, no sé si sea muy frecuente. Yo me imagino que sí, porque lo manejan las guías, había veces en que la elevación de la amilasa, o decían mis médicos de base que la amilasa, la lipasa todavía estaban muy altas, entonces no podíamos iniciar una dieta a pesar de que el paciente ya tuviera dolor o a pesar de que ya tuviera más de 24 horas en ayuno. Eso pues ya está estadificado que pues no es una contraindicación, entonces podemos iniciar una dieta como tal. ¿Vale? La mayor sugerencia como tal del inicio de las dietas está en la pancreatitis aguda severa, está dentro de posterior a las 24 horas, y en una pancreatitis moderada, moderadamente severa, nos marca que un inicio temprano, un inicio oportuno dentro de las primeras 24, 72 horas de mi paciente de la llegada al hospital es más que suficiente para tener un adecuado estado de aporte de nutrientes hacia mi paciente, una adecuada nutrición, ¿sí? Y en caso de que nosotros identifiquemos riesgos de malnutrición en mi paciente hospitalizado críticamente enfermo,
pues más iniciar la nutrición enteral, ¿sale? ¿Y qué podemos utilizar? Pues en este caso, las escalas como lo es la Nutric Score o la NRS 2002, esas son escalas que nos pudieran ayudar a nosotros a predecir que mi paciente tiene riesgo de malnutrición y con más razón, pues iniciarle su dieta, ¿vale? Otro de los paradigmas, otro de los pilares como tal del tratamiento de la pancreatitis aguda es la fluidoterapia, las aguas, los fluidos, todo lo que le vamos a echar a nuestro paciente, todo el power que se le va a dejar ir o que se le dejaba ir antes, ¿sale? Esta fluidoterapia, como sabemos, pues dentro de lo que vimos en la fisiopatología hay un secuestro de líquido y nosotros lo que vamos a lo que vamos a dirigir esta fluidoterapia, pues es uno, a lograr las metas de la perfusión generalizada como tal, a disminuir el empeoramiento hemodinámico y a disminuir la mortalidad al mantener permeable o al mantener con un adecuado volumen intravascular la microcirculación. ¿Sí? Nosotros vamos a tratar de mejorar todo ese estado de hipovolemia, ese estado de fuga capilar de los fluidos para tratar de mantener a mi paciente lo más estable posible. Aquí en este caso, pues está bien estudiado desde hace mucho tiempo que los cristaloides son la mejor opción o el fluido de elección para el tratamiento de la pancreatitis aguda, y hay muchos estudios en los que comparan el Ringer lactato con el cloruro de sodio, en los que han estado incurriendo en que es mejor utilizar el Ringer lactato que el cloruro de sodio. Sin embargo, a expensas de que no tenemos Ringer lactato y muchas veces tampoco la solución Harman, pues el uso de el cloruro de sodio como tal pues no está contraindicado. Podemos utilizarlo, simplemente estos estudios marcan que pues sí pudiéramos llegar a tener un poquito de mejor respuesta utilizando el Ringer lactato, la solución Harman. ¿Y cómo vamos a utilizar o cómo vamos a hacer nuestra fluidoterapia? Ha habido muchas estrategias, muchos planes terapéuticos, muchos planes de líquidos, pero a final de cuentas partimos o quedamos en dos métodos de reanimación. ¿Cuáles son estos? Pues va a ser la reanimación agresiva y la reanimación moderada. Los estudios más actuales o a los que se les ha metido un poquito más de investigación, pues es hacia la reanimación moderada. ¿Por qué? Porque es la que tiene un poquito menos de incidencia de complicaciones, un poquito menos de incidencia de sobrecarga de líquidos, iatropatogénica, menor incidencia de que nosotros estemos encharcando a nuestro paciente porque le estamos dando muchos fluidos, ¿sale? Nos marcan las pautas para una reanimación agresiva y una reanimación moderada. Dentro de la reanimación agresiva, las más recomendaciones que hay es cuando mi paciente llega con un estado de choque franco, datos de inestabilidad hemodinámica y de hiperfusión y de hipovolemia, ¿sale? Si nosotros vamos a tomar en cuenta una reanimación agresiva es porque mi paciente viene realmente grave o viene chocado, viene con cifras de tensión arterial muy bajas, llenado capilar retardado, alteración en mis ventanas hemodinámicas. Y aquí lo primero que nosotros tenemos que hacer es estadificar o identificar el riesgo, el estado de volemia de mi paciente, si está hipervolémico, normovolémico o hipovolémico. Si mi paciente, por lo general, que es lo que van a llegar hipovolémicos, nosotros podemos utilizar la estrategia de un bolo de 20 mililitros por kilo, seguido por una infusión continua de 3 mililitros por kilo por hora. Y podemos llegar a utilizar bolos en caso de que mi diuresis no esté dentro de metas, la cual es mayor a 0.5 mililitros por kilo por hora. Podemos llegar a utilizar bolos, ¿sale? Agregados a esta terapia del bolo inicial y la infusión de 3 mililitros. Ojo, aquí siempre nos marcan dentro de la reanimación agresiva que si bien en ambas tiene que haber una monitorización a la respuesta y a la intolerancia a los líquidos, tenemos que tener un poquito más de énfasis cuando nosotros llegamos a utilizar
utilizar una reanimación agresiva porque tenemos más riesgo de sobrecargar al paciente, ¿sale? En el caso de que mi paciente tenga un estado de normovolemia, pero llegamos a utilizar o queremos llegar a utilizar una reanimación agresiva, pues podemos iniciar con la infusión de 3 mililitros por kilo por hora, con aumentos que se pueden llegar a manejar hasta de 10 a 20 mililitros por kilo por hora por día, ¿sale? Ojo, todo esto viendo nuestras ventanas y viendo nuestra respuesta y tolerancia, ¿sale? Y independientemente de lo que nosotros lleguemos a utilizar, pues hay que estar revalorando completamente o estar revalorando constantemente el estado volémico y el estado hemodinámico de mi paciente, ¿vale? Si mi paciente tiene un estado de hipervolemia, pues nosotros vamos a dar una reanimación generalmente moderada, ¿sí? Y vamos a estar viendo la infusión de los líquidos de 1.5 a 2 mililitros por kilo para mantener nuestra uresis a 0.5. O en el caso de que yo inicie con mi reanimación agresiva, perdón, por una hipovolemia y al contrario, yo ya lo sobrecargué, yo ya estoy dentro de un estado de hipervolemia, pues nosotros lo que vamos a hacer es disminuir a requerimientos esta infusión de líquidos hasta mantener una diuresis kilo hora mayor a 0.5 mililitros por kilo hora. Y lo ideal o lo que marcan algunas de las guías y algunos de los artículos metaanálisis así aislados es mantenerlo de 48 a 72 horas dependiendo de la respuesta del paciente, ¿vale? En cambio, nos vamos a la otra parte. Si nosotros vamos a utilizar una reanimación moderada, aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Igual, vamos a estadificar el estado de mi paciente hipernormo o hipo, ¿sí? Y en el caso de la hipovolemia, si nosotros vamos a dar una reanimación moderada, los bolos van a ser de 10 mililitros, el bolo inicial de 10 mililitros por kilo, seguido de una infusión de 1.5 mililitros por kilo hora. Y esto, ¿cómo lo vamos a ir viendo? ¿Cómo lo vamos a ir manejando? Se puede mantener de 1.5, incluso disminuir a 0.5 o 1 mililitro por kilo por hora con aumentos hasta 10 mililitros por kilo por hora por día, ¿sale? Dependiendo, ya saben, de mi respuesta a los líquidos, ¿sale? En caso igual que mi reanimación agresiva, si mi paciente tiene disminución en la uresis o no estamos todavía en una adecuada meta, podemos llegar a utilizar bolos igual de 10 mililitros por kilo por hora hasta mantener una uresis mayor a 0.5 o una presión arterial sistólica mayor a 90, ¿vale? Si mi paciente está en un estado de normovolemia, iniciamos con una infusión de 1.5 mililitros por kilo por hora con los ajustes que ya vimos previos, desde bajarlo a 0.5 o subirlo hasta 10 por kilo por hora. Y hay que mantenerlo, aquí nos marcan que hasta 20, 24 horas o hasta tolerar adecuadamente la vía oral más de 8 horas, ¿sale? O sea, si mi paciente yo inicié con una reanimación moderada, una normovolemia, inicié con mi infusión de 1.5 mililitros kilo hora y mi paciente ya tolera adecuadamente la vía oral, ya tuvo 2 comidas, que es prácticamente pues el periodo de 8 horas, yo puedo considerar disminuir, incluso retirar mi terapia de líquidos en caso de que mi paciente tenga una adecuada respuesta, ¿vale? Y en el caso de que mi paciente también con la reanimación moderada nos lo llevemos a un estado de hipervolemia, vamos a disminuir la infusión hasta mantener adecuados volúmenes urinarios y pues suspenderla al tolerar la dieta o ya pasadas 24, 48 horas, ¿vale? De aquí hay varios estudios, varios análisis, varios artículos en los que debaten mucho sobre cuál es mejor, cuál es menor, cuál tiene mejor incidencia, cuál todo, y como lo comentaba al inicio, lo único que se ha demostrado adecuadamente es que la reanimación agresiva tiene más índice de riesgo de desarrollar desarrollar complicaciones. Perdón. Entonces, mis datos de la respuesta a mis fluidos. Podemos utilizar miles de estrategias para ver la reanimación con fluidos. Podemos utilizar el ultrasonido, podemos utilizar mis variantes dinámicas,
la variabilidad de pulso, de pletismografía, podemos ver el estado de hidratación, los volúmenes urinarios, o sea, todas esas herramientas nosotros las vamos a estar utilizando para ver la tolerancia y para ver la respuesta. ¿Vale? En el caso de los pacientes que no tienen una adecuada tolerancia a los líquidos, pues preferir una reanimación moderada e irlas guiando por metas de uresis, por metas de hidratación, más que por un estado tan purista de darle una infusión de 1.5 mililitros kilo-hora, ¿sale? Sino que darle lo que el paciente necesita, ¿sale? Ese es uno de los paradigmas que más están ahorita en boga de la reanimación con líquidos en la pancreatitis aguda. ¿Vale? La analgesia, el otro punto a favor o el otro punto para sobrevivir a la pancreatitis. Aquí somos team, nada de dolor, ¿sí? Aquí somos team que el paciente tenga el menos dolor posible. Entonces, aquí los puntos importantes es que no hay evidencia de contraindicar cualquiera de los escalones terapéuticos para la analgesia. Si mi paciente amerita que yo inicie con un segundo o un tercer escalón terapéutico para la analgesia, no me contraindica nada, ¿sale? Si mi paciente necesita opioides de una manera inicial porque el dolor es muy severo, dale los opioides, dale el AINE, dale su paracetamol, metamizol, lo que tengas a la mano para dar un adecuado tratamiento. Otra cosa, escalar adecuadamente los tratamientos a necesidad del paciente. Si yo al inicio, mi paciente pues me dijo, pues traigo dolor, pero es tolerable hasta ahorita. Inicias, no sé, pues con un paracetamol, un ketorolaco, diclofenaco, lo que tengas, y tiene una adecuada respuesta parcial, pero pasadas 6, 7, 8 horas, el paciente dice, ¿sabe qué? Ya no me está haciendo dolor, el medicamento, perdón, traigo dolor, ya me pusieron la otra dosis y no se me quita. Hay que escalarlo y hay que dar los coadyuvantes, hay que dar las estrategias agregadas para ese manejo del dolor, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el confort es muy importante para nuestros pacientes. El hecho de que estemos en una sala de urgencias en la que reina el caos no significa que mis pacientes tengan que estar teniendo dolor o que yo me vaya a deslindar de que, pues ya le puse paracetamol cada 8, a ver qué le hace. Pues no, necesitamos estar viendo cómo está evolucionando mi paciente, qué tanta respuesta al dolor tiene y darle un tratamiento adecuado para que, pues, como bien se sabe, o sea, la enfermedad lo está tratando demasiado mal como para yo no ponerle o para yo negarle un analgésico. Entonces, necesitamos dar las estrategias adecuadas para el tratamiento del dolor. Hay que ver el adecuado uso de los coadyuvantes, como ya lo dije, las terapias agregadas, como lo pudieran llegar a ser el uso del ultrasonido, bloqueos por ultra, todas esas cosas, ¿sale? Y pues solamente una de las cosas que marcan las guías pues es evitar los AINES en la región renal aguda y en la enfermedad renal, pues más que nada por la progresión de esta. La antibiótico-terapia, algo también bien común y bien establecido previamente, que es una de las piedras angulares de muchos de mis regaños en el internado, porque también era de pancreatitis, igual antibiótico profiláctico, ¿sale? Estamos bien plantados en que pancreatitis ahora ya no es sinónimo también de profilaxis. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las necrosis que va a tener mi paciente o mis pacientes con necrosis va a ser una necrosis estéril, una necrosis aséptica. Entonces, si no hay un patógeno ahí que yo le vaya a tener que dar antibiótico, pues no tengo por qué dárselo profiláctico, ¿sale? Otra cosa muy diferente es que la necrosis esté infectada o que nosotros tengamos sospecha de un foco infeccioso agregado. Ahí cambia completamente, ahí nos vamos al otro lado de la tortilla. Yo no le estoy dando los antibióticos porque sea la pancreatitis o porque quiera prevenir o dar un tratamiento profiláctico a la pancreatitis, sino que es solamente en la sospecha de un foco agregado, una infección de vías urinarias, gastrointestinal, lo que sea, y cuando mi paciente tiene datos clínicos característicos o que me hagan sospechar de que la necrosis ya está infectada. ¿Cuáles son estos? Que mi paciente tenga datos de CIRS,
tenga aumento de la procalcitonina o que tenga una tinción de gramo, un cultivo obtenido directamente por punción guiada de esa necrosis en el páncreas. ¿Vale? ¿Cuáles son los antibióticos que pudiéramos llegar a utilizar en caso de una necrosis infectada? Pues son los que tenemos aquí en rojo, el ciprofloxacino, moxifloxacino y metronidazol. Incluso marcan algunos que las cefalosporinas de tercera generación tienen cierto grado de adecuada penetrancia hacia el espacio del páncreas, y por eso pues las pudiéramos llegar a utilizar. Aquí están las dosis que podemos llegar a manejar, y como les comento, pues los que están en rojo son los que están pues más estudiados o más recomendados. Las terapias agregadas, no hay que olvidar que mi paciente aquí en México, si bien me está llegando por una pancreatitis, pero generalmente pudiera llegar a ser diabético, hipertenso, tener alguna cardiopatía, tener una enfermedad psiquiátrica, tener X o Y patología. Entonces no hay que olvidar las terapias agregadas, no hay que olvidar darle su tratamiento antihipertensivo, sus terapias cardiovasculares, darle adecuado manejo de la fiebre, adecuado manejo de los síntomas, como lo son los antieméticos, como lo es la protección gástrica en caso de que mi paciente haya tenido mucho ayuno, tenga factores de riesgo para úlcera, todas estas cosas, y también pues no descuidar per se las patologías que tiene el paciente, ¿vale? Una terapia agregada bien importante que tenemos que tener en cuenta, como lo veíamos en las etiologías, es la pancreatitis por hipertrigliceridemia. Estas son las estrategias que nosotros podemos llegar a utilizar en caso de que mi paciente tenga una pancreatitis secundaria o una hipertrigliceridemia, que como ya lo marcábamos, sospecharla cuando los triglicéridos están arriba de 1000 miligramos sobre decilitro, y una concentración de colesterol total arriba de 1200. El principal o el primer escalón que nosotros podemos utilizar es la infusión de insulina, como si fuera un aceto, pero aquí vamos a utilizar para aumentar la síntesis de lipoproteínas, y vamos a aumentar la hidrólisis de los triglicéridos. Entonces eso nos va a ayudar a disminuir adecuadamente los niveles de triglicéridos y a disminuir la progresión de la severidad. La infusión de insulina vamos a utilizarla en una dosis de 0.1-0.3 unidades por kilo por hora, y como en la cetoacidosis también, tener en cuenta que cuando mi glucosa esté por debajo de 200, considerar una administración de glucosa al 5%, para disminuir el riesgo de hipoglicemias, o incluso iniciar la dieta biora, ¿sale? Otro es el octreotide, que podemos utilizar dosis de 50 a 200 microgramos cada 8 horas por 2 o hasta 12 días, ¿vale? Y esto que nos va a ayudar a disminuir la síntesis como tal del tripsinógeno, la tripsina y la amilasa, y esto pues a disminuir toda esa cascada que ya vimos en la fisiopatología, que nos va a condicionar a los cambios sistémicos, ¿sale? Vamos a considerar como tal una infusión continua del octreotide, en caso de que mi paciente tenga una pancreatitis grave, y tenga datos de hipotensión o hipoperfusión. Y como última línea de tratamiento nos marcan la heparina, que son hasta una dosis de 80 unidades por kilo por día. Esto también nos va a aumentar la síntesis de lipoproteínas y nos va a disminuir un poquito el efecto inflamatorio sistémico. Pero, ¿por qué se maneja como última estrategia terapéutica en una hipertrigliceridemia resistente? Porque tiene riesgo de rebote. Te vamos a condicionar a un riesgo de rebote de los triglicéridos dentro de las primeras 72 horas. Entonces, por eso se trata como que de última instancia, ¿vale? Otra de las cosas, no sé si pasaba, pero en general a mí sí, de que había o hablaban de que había aumento de la mortalidad en caso de la infusión, o en caso de la administración, más bien dicho, de inhibidores de la bomba de protones. Y pues está estudiado que no hay modificación de la mortalidad. Hay que tener un adecuado uso de las terapias que esté necesitando mi paciente, principalmente en una pancreatitis grave, como lo son el uso de aminas, el uso de soporte cardiovascular, ventilatorio, las terapias renales de diálisis, hemodiálisis, las plasmaféresis, incluso en una hipertrigliceridemia refractaria, y el uso de los hemocomponentes
dependiendo de las necesidades de mi paciente, y el tratamiento quirúrgico oportuno en la pancreatitis aguda biliar. Si bien esa no es decisión de nosotros, es de nuestros compañeros cirujanos, y las recomendaciones pues sí dicen que hay que esperar a que se remita el cuadro de la pancreatitis para poder dar un tratamiento quirúrgico. Pues igual, en caso de que sea una pancreatitis biliar, pues dar por enterado al equipo quirúrgico de que pues tenemos esa acción, ¿sale? O que tenemos ese pacientito que necesita un tratamiento. Y el último punto que tenemos que tener en cuenta para sobrevivir es la valoración por UCI. ¿Cuándo vamos a pedir una valoración por la UCI o una referencia incluso a la unidad de cuidados intensivos? Pues vamos a tener estos 4 puntos de corte. El primero, pues, son los signos de alarma pancreática, que los vamos a dividir en 4 también, que son los clínicos, los analíticos, radiológicos y las escalas de severidad. En tal, a los signos clínicos, pues vamos a tomar en cuenta la edad del paciente, los pacientes obesos, las alteraciones en el estado de alerta, los pacientes que tengan un derrame pleural, y en los analíticos, pues un paciente que tenga aumento en la PCR mayor a 150, un aumento en el hematocrito mayor a 44% y un aumento en la procalcitonina mayor a 0.5, ¿sale? En los radiológicos, pues datos de pancreatitis grave, y en las escalas nos marca la escala de Apache y la de Embry-Glasgow. Hablando en la escala de Apache, una puntuación mayor o igual a 8 puntos o un Embry-Glasgow mayor a 3 son criterios para poder referir a mi paciente a una unidad de cuidados intensivos. Todo paciente que nosotros tengamos con datos de una pancreatitis aguda severa que no responde adecuadamente es otro criterio para mandarlo a la UCI. Ojo, que no responde adecuadamente a tratamiento adecuado, ¿sí? La sospecha de pancreatitis potencialmente grave, ¿sí? O sea, por la escala de Embry-Glasgow, y la persistencia de disfunción de falla orgánica a pesar de el tratamiento médico que le vayamos a dar a mi paciente, ¿sí? Estos son, pues, como tal, los 4 puntos a favor que nosotros podemos tener en cuenta. Como tal, toda esta información, tienen aquí código QR para poder descargar todas las bibliografías, incluso el mapa que les dije al inicio, para que ustedes puedan darle una leída, dar un poquito más de profundidad a este tema. Y pues ahora sí que como este compañero, como este gran vaquero, yéndome en mi caballo con un poquito más de pasos extras, sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención, y una disculpa por tanto tiempo invertido en esta clase. Pues, doctor Oscar, qué decir, una clase extremadamente completa. Nada más una aportación: recuerden siempre que las enzimas pancreáticas solo es para el diagnóstico, no tiene caso estar tomando controles o seriadas las enzimas pancreáticas. De ahí en fuera, chulada de clase, residentes, ya no hay pretextos, ya deben de contestar todo para los siguientes pasos de visita en el caso de pancreatitis. Agradeciendo al doctor Velázquez, que está por aquí, al doctor Oscar Ramos, en nombre del doctor Gustavo López Orozco, presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia, les damos las muchas gracias y hagamos que las cosas sucedan. Cuídense mucho y seguimos en contacto por este medio. Hasta luego. Accede a la plataforma SMME y descarga tu constancia. Solo socios vigentes.
sucedan en la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencias, capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Hola, soy Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán. Y yo, David Escalante, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo Reñones en Yucatán. Queremos invitarlos a visitarnos en la 37ª edición del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, que se realizará del 17 al 20 de febrero del próximo año 2026. Aquí en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Los esperamos. Yucatán y sus sublimes fuentes de agua, sagrado elemento de los mayas de ayer y de hoy y de siempre. Yucatán y sus pueblos tan parecidos, pero no iguales. Cada aroma, cada sabor y cada color se perciben de manera singular. Yucatán y nuestra calidad humana en cada rincón del estado. Yucatán y sus sitios arqueológicos, centinelas del tiempo y testigos de la grandeza de la civilización maya. Yucatán y sus verdes brillantes de la selva baja y de su planicie, de sus amarillos deslumbrantes de los atardeceres de su costa, y sus noches mágicas y estrelladas. Yucatán y Mérida, la ciudad blanca, su capital, que es multidiversa, que nunca ha dejado de ser cosmopolita y que en cada calle se amalgama pasado, presente y futuro. Yucatán, la tierra del Mayab, la de los escogidos, la tierra donde sonreímos y nos damos todo por los demás. En esta tierra expresamos nuestra empatía con un saludo sagrado, Inlakech, que significa yo soy otro tú, al que se contesta Halaken, que significa tú eres otro yo. Manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros,